Estamos. Bien. Bueno, como les decía entonces, para los que no estaban, que este trabajo que voy a explicar ahora, voy a explicar la clase 5 y el trabajo práctico 5, va a ser el último, ¿sí? El final, ¿sí? Porque se va a entregar la semana que viene y ya la semana que viene estamos finalizando noviembre, ¿sí? Entonces, este final se entrega la semana que viene y después nos quedaría diciembre hasta el 10 de diciembre, ¿sí? Que nos avisaron esa fecha. Hasta el 10 de diciembre los que están atrasados o deben algún trabajito para ponerse al día o recuperar contenidos, hasta el 10 de diciembre. Y después, si a alguien le fue mal, nos queda el periodo CREC del 13 de diciembre al 23 de diciembre. ¿Sí? Esas son las fechas que igual las voy a pasar en limpio, claro, en el grupo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora les voy a presentar la teoría, como siempre, y después vamos con el trabajo práctico, que ahí no es muy difícil, ¿sí? Y ahí si hay dudas y eso, podemos ir haciendo consulta. Ahí les muestro. Ahí estamos. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Presentar. Ahí está. Bueno, ahí puse clase 5, que va a ser la última, ¿sí? Vamos a ver lo que son los iones, ¿sí? Ahora voy a explicar, porque hasta ahora vimos elementos, los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Pero también están los iones, y ahora voy a explicar. Los que son los cambios físicos y los cambios químicos, ¿sí? Y nos vamos a centrar en los cambios químicos, que son las reacciones químicas, ¿sí? A los cambios químicos le decimos reacciones químicas. Bien, los iones, ¿sí? ¿Qué son los iones? Acá está bien la definición, ¿sí? Son átomos, así como los sacamos de la tabla periódica, ¿sí? Pero que tienen carga eléctrica, ¿sí? ¿Por qué tienen esa carga? Es porque ganaron o perdieron electrones, ¿sí? ¿Vieron cuando se compran el agua mineral o el Gatorade, ¿sí? Que tiene esos iones, ¿sí? Esos iones son o cationes o aniones y quiere decir que tienen carga eléctrica y están disueltos en ese agua, ¿sí? Algunos son muy importantes para el organismo. Todos los átomos, así como lo encontramos en la tabla periódica, son neutros, quiere decir que no tienen carga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir que alguno de esos elementos gana o pierde electrones, ¿sí? Y así de esa manera nos queda con carga eléctrica y se forma un ion. Bien, esos iones se pueden clasificar en cationes o aniones, ¿sí? Los cationes son átomos que perdieron electrones, ¿sí? Esto por ahí sí hay que presten atención ahora, después cuando hagan los ejercicios, ¿sí? Porque acá está bien la teoría. Cationes son los que perdieron electrones, se les fueron los electrones y se quedaron con una carga positiva, quedaron cargados positivamente, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Y los aniones, al contrario, en vez de perder, ganan electrones, ¿sí? Adquieren electrones y quedan con una carga eléctrica negativa, ¿sí? Después, bueno, acá es una información adicional que para tener en cuenta los metales, ¿sí? En la tabla periódica se acuerdan que están clasificados, por ejemplo, el metal y no metal. Los metales tienen tendencia a perder electrones, ¿sí? A formar cationes. Y los no metales, ¿sí? Al contrario, quieren ganar electrones y forman aniones, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Esta es la teoría. Ahora cuando hagamos ejercicios se van a dar cuenta cómo practicar. Resumiendo, esto les va a servir, esto que puse acá es un resumen, ¿sí? Que les va a servir para hacer los ejercicios. Es todo un resumen. Tenemos un átomo, ¿sí? Cualquiera, un elemento de la tabla periódica. Bueno, ¿qué le puede pasar? Dos caminos. O pierde electrones, y si pierde electrones me queda con carga positiva y forma un catión. Y nos va a quedar de esta forma, ven que aparece, este sería el sodio, ¿sí? Y con una carga acá positiva. Pueden tener una carga, dos cargas, tres cargas positivas. El sodio tiene una sola, ¿sí? Cuando yo veo así un ion con esta carga positiva, ya saben que es un catión, ¿sí?
En cambio, lo que le puede pasar a un elemento es que gane electrones, ¿sí? Y me queda con carga negativa. Y me va a quedar de esta forma. Este es el cloro, ¿sí? Y me queda con una carguita negativa. También puede tener una carga, dos cargas, tres cargas negativas. Va a aparecer 2 menos, 3 menos, por ejemplo, ¿sí? Este aparece con una sola. Entonces, ustedes ya ven que cuando aparezca positivo, catión. Cuando aparezca negativo, anión. ¿Sí? Esto que presento acá lo van a tener en cuenta porque les va a servir para hacer los ejercicios. Y es un resumen. Bien. Ahora vamos a lo que son los cambios físicos y químicos, ¿sí? Que seguramente yo les voy a decir ahora ejemplos y se van a dar cuenta que pasan continuamente en la vida cotidiana, ¿sí? Como dice acá, si observamos a nuestro alrededor, vemos continuamente que están ocurriendo cambios, ¿sí? Y en nuestro interior también, en nuestro cuerpo también, que las cosas se transforman, a veces muy rápido, ¿sí? No nos damos cuenta, y a veces muy lento. Y estos se llaman o cambios o transformaciones, ¿sí? De la materia, como habíamos visto al principio, y podemos encontrar a los físicos, ¿sí? Cambios o fenómenos físicos, o los cambios y fenómenos químicos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es cuál. Bien, ¿qué pasa en un cambio, ¿sí? O en una transformación o fenómeno físico, ¿sí? Es aquel cambio en donde las sustancias no alteran sus propiedades, es decir, que siguen siendo las mismas. O sea, pasa el cambio, ¿sí? Sucede ese cambio, pero la sustancia me sigue quedando igual, ¿sí? O sea, con otra forma por ahí, pero sigue siendo la misma sustancia, ¿sí? Solo cambian, por ejemplo, la forma, la posición o el estado de agregación. Por ejemplo, si yo tengo un hielo que se derrite, ¿sí? ¿El hielo qué es? ¿Qué sustancia es? Agua. Agua, ¿sí? Y cuando ese hielo se derrite, ¿qué me queda? Se hace líquido. Claro, me queda el agua líquida, pero sigue siendo agua, eso es lo importante. Con otra forma, antes estaba sólido y después está líquido, ¿sí? Todos los estados de agregación, o sea, cambios de estado, son cambios físicos, ¿sí? Puede ser que pase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Por ejemplo, cuando hervimos agua. Hervimos el agua, la tenemos en una olla, tenemos agua líquida, ¿sí? Y cuando se hierve, ¿qué pasa? El vapor, se hace vapor. Se hace vapor, pero ese vapor sigue siendo Sigue agua, siendo agua. ¿sí? Sí. Entonces ahí vemos que hay un cambio, pero la sustancia sigue siendo la misma. Entonces ese es un cambio físico, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, yo tengo una hoja de papel y la arrugo toda, ¿sí? La voy a tener de otra forma. Antes tenía la hoja lisa y ahora tengo un bollo de papel. Pero sigo teniendo esa hoja de papel. ¿Se entiende? Entonces eso es un cambio físico. ¿Bien? A diferencia del cambio químico, es aquel cambio en donde las sustancias alteran sus propiedades, es decir, que se van a formar nuevas sustancias. Ya no voy a tener la misma que tenía al principio, ¿sí? Y en general son irreversibles. Una vez que pasa, yo no puedo volver para atrás, ¿sí? Por ejemplo, en el cambio físico del hielo, ¿sí? Yo tengo el hielo que se me derrite y se forma agua líquida, y si ese agua líquida la pongo de vuelta en el freezer, voy a volver a tener hielo, puedo volver para atrás. Pero en los químicos, en general, la mayoría, no puedo hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, un cambio químico puede ser cuando yo enciendo un fósforo, ¿sí? Se produce una reacción de combustión y voy a tener nuevos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, tengo ese fósforo, ¿sí? Necesito el fuego, ¿sí? Se prende fuego y ese palito de fósforo, ¿vieron que después queda como quemado? ¿Sí? Quiere decir que ahí se formó una nueva sustancia. No tengo el mismo fósforo que al principio, ¿sí? Se formaron nuevos compuestos. Ahí ocurrió un cambio químico, ¿sí? ¿Se les ocurre algún otro cambio químico que por ahí puede pasar en la vida cotidiana? La leche cortada, fermentada, una Sí, comida, claro, cambia su estado, sí. es Ahí fermentación, cambia y tenemos una nueva una sustancia. descomposición. Sí, y tenemos nuevas sustancias, sí. La descomposición de las frutas también. ¿Vieron cuando se oxida una manzana, ¿sí? Que me cambió el color? Quiere decir que ahí se formó una nueva sustancia, ¿sí? Ustedes me habían dicho en la otra clase también reacciones químicas que hicieron en la casa, ¿se acuerdan?
Y el detergente y la lavandina. El detergente y la lavandina. Ahí tenemos una reacción química, vos mezclaste esos dos compuestos y se formó uno nuevo. ¿Sí? Ya no tengo más As- detergente y lavandina. Tengo O sea, otro es compuesto. una solución fisiológica de agua tibia y sal. Sí, ahí es una solución, no es una reacción química. Sí, pero bueno, hay que ver más microscópicamente, pero el que me habían dicho del detergente y la lavandina se forma un compuesto, ¿sí? Que no se recomienda mezclarlo porque se forma cloro, que es tóxico. Ahí tengo una nueva sustancia, ¿sí? Por eso Y, es una la, y, reacción química. Sí. y el disolver el azúcar o el jugo en el agua. Cuando disolvemos así esas sustancias, no es una reacción química, sino que se va a disolver en el agua y después yo las puedo separar por alguna destilación o cristalización se llama, y puedo volver a tener esas dos sustancias, ¿sí? El azúcar y el agua. Eso no es una reacción química. Ah, Como que se va a disolver, las moléculas se van disolviendo, ¿sí? La sal o el azúcar, pero no se forman nuevas sustancias. Me va a quedar agua salada, por ejemplo, pero no es una nueva La sustancia. cáustica cuando se pone en agua. Bueno, ahí sí, ahí sí. Ahí se va a formar un nuevo compuesto. Sí, en ese sí. Andrea, me habías dicho la otra vez que mezclaste para limpiar las ollas, las pavas, ¿no? sí, el limón con la soda cáustica. No, con la soda cáustica no. Bicarbonato. Con bicarbonato. Con Si no, bicarbonato, explotaba perdón. todo. Con bicarbonato de sodio, eso también es una reacción química, ¿sí? Porque vos lo mezclaste y ¿qué se formó? Que no, lo metí en el agua, directamente en el agua y la Ah, pava a bueno. hervir. Claro, pero si vos lo mezclas solo, pones un poquito de bicarbonato y le pones limón o vinagre y empieza a Sí, hacer se hace unas una pastita. burbujitas, sí, unas burbujitas como Ah, una espuma. Eso es que se forma un nuevo compuesto, ¿sí? Un gas, que es el dióxido de carbono. Pero hay ah. una nueva sustancia ahí que se forma. Bien, bueno, ahí quedó claro y con ejemplos de la vida cotidiana. Bien, seguimos. Bien, nos vamos a centrar entonces en los cambios químicos o las transformaciones químicas, ¿sí? Cuando nos referimos a estas transformaciones químicas o fenómenos químicos, cambios químicos, estamos hablando de las reacciones químicas, ¿sí? Es lo mismo, son reacciones químicas. Bien, entonces yo les puse acá cómo podemos clasificar a estas reacciones químicas, porque tenemos un montón y se han clasificado, ¿sí? Esto como para que lo sepan. Según, a ver, según si liberan calor o no liberan calor, podemos tener unas reacciones químicas endotérmicas, se llaman, ¿sí? Las endotérmicas son las que absorben calor, ¿sí? Necesitan calor del exterior para que se produzcan. Y ahora le vamos a ver ejemplos. Las exotérmicas, al contrario, liberan calor, ¿sí? Después tenemos reacciones de síntesis, quiere decir que a partir de dos sustancias se obtiene una sola, y la de descomposición al revés, que a partir de una sola sustancia puedo tener muchas, ¿sí? Y después tenemos otra clasificación que son las endergónicas, que necesitan energía de afuera, y las exergónicas, que liberan energía. Esto como para que sepan la clasificación, no es que se van a aprender de memoria ni nada. Ahora les voy a mostrar ejemplos de esto, pero no es que hay que aprenderse de memoria ni nada, es que hay tantas reacciones químicas y una clasificación puede ser esta. Seguramente si buscan hay un montón de clasificaciones, ¿sí? Pero una puede ser así. Acá les puse algunos ejemplos de esto que yo les decía. Por ejemplo, una endotérmica, ¿sí? Puede ser que cuando cocinamos, ¿sí? Para freír un huevo, ¿qué necesitamos? Prender la hornalla y le estamos dando calor, ¿sí? Entonces ese huevo absorbe el calor para transformar sus componentes, entonces esta es endotérmica, que necesita calor. Yo le estoy dando calor para que se produzca, ¿sí? Una exotérmica, al contrario, libera calor. Puede ser cuando, la que dije recién, que prendíamos un fósforo, o cuando encendemos una vela, ¿sí? Cuando hacemos estas reacciones, liberan calor. Lo notamos porque se forma tenemos el fuego y nos va a dar luz y calor. Y bueno, acá de síntesis y descomposición, más que nada es para ver, ¿sí? Pero esto no habíamos visto cómo representar a las reacciones químicas, por eso lo vamos a pasar, porque si no, por ahí se van a hacer lío. Pero la de síntesis quiere decir que a partir de dos sustancias, si ven antes de la flecha, ven que hay dos sustancias.
y después se forma una sola, esa es síntesis, y la de descomposición al revés. Ven que antes de la flecha hay una sola sustancia y después se me forman dos, ¿sí? Pero esto, bueno, no se preocupen porque no vimos cómo representar una reacción química, pero sería de esta forma. Después tenemos un ejemplo de endergónica, ¿sí? Puede ser que cuando las plantas hacen la fotosíntesis, ¿sí? Necesitan la energía del sol para poder hacerla. Y otra exergónica, una explosión de una bomba, ¿sí? Cuando explota una bomba libera gran cantidad de energía. Esa sería exergónica, ¿sí? Estos son ejemplos como para que vean, les puse. Y después les puse acá algunas que por ahí seguro la conocen, reacciones químicas que ocurren en la vida cotidiana, ¿sí? Puede ser. ¿Vieron por ahí cuando cortan cebolla? No sé si les ha pasado que o lloran o les arden los ojos. ¿Les pasó? Siempre me pasa. A mí, yo lo que descubrí, porque ahora veo cuál es la reacción química. Yo uso lentes de contacto. Ahora tengo estos lentes. Pero cuando me pongo los lentes de contacto no me hace llorar. ¿Sí? Quiere decir, por ahí como que esos lentes me protegen. No me hace llorar la cebolla, pero cuando no tengo los lentes de contacto, sí, me arden los ojos y me hace llorar. ¿Qué pasa cuando cortamos la cebolla? ¿Sí? La cebolla tiene moléculas, dice, de aminoácidos, bueno, dice el nombre. Bueno, ¿qué pasa? Cuando cortamos la cebolla, se rompen las paredes de las células que tienen las cebollas chiquititas y liberan estos sulfóxidos, se llaman. ¿Sí? ¿Qué pasa? Forman, ¿sí? También con el agua de los ojos y eso, forman un ácido, ¿sí? Que es irritante para los ojos. Eso es lo que pasa cuando se corta la cebolla, pues si tenemos la cebolla sin cortar, no libera esa sustancia, pero cuando la cortamos, ¿sí? Libera esa sustancia, ¿sí? Y es irritante para los ojos porque es un ácido, ¿sí? Después, la de la manzana oxidada o las frutas o algunas verduras también que se oxidan, por ahí uno dice se oxidó, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando pelamos una manzana o cuando bueno, la mordemos y también cuando se golpea, ¿sí? Vieron que por ahí también de la verdulería viene golpeada y aparece una manchita marrón, ¿sí? Aparece ese color marrón y lo que está pasando es la oxidación, ¿sí? Con el oxígeno que está en el aire, ¿sí? Y algunos compuestos que tiene esta fruta, se oxida. Es una reacción química. No va a cambiar, no nos va a hacer mal si comemos una manzana oxidada, ¿sí? No nos pasa nada. Pero si comemos, por ejemplo, el maní, ¿vieron el maní? Cuando está a veces oxidado, se pone rancio y parece como que está húmedo, ¿sí? Bueno, ese maní, por ahí lo que sucede es que hay algunas bacterias que producen eso y si lo comemos sí nos puede hacer mal, ese maní rancio, ¿sí? Si lo comemos eso sí nos puede hacer mal por el tema de las bacterias. Ahora, las frutas y las verduras, si las comemos así, no nos va a pasar nada. Y otra reacción puede ser algunos medicamentos, por ahí los efervescentes, ¿vieron? Los antiácidos que se pone una pastillita y se disuelve en el agua, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se van disolviendo rápidamente en el agua? Porque desprenden dióxido de carbono, que es un gas, ¿sí? Entonces ese gas va rompiendo la pastillita, ¿sí? Y forma esas burbujas, y hasta que la llega a disolver, ¿sí? Es una reacción química, bueno, se produce mediante las colisiones entre las partículas de los reactivos, y en nuestro caso los reactivos sería el agua y la pastilla, ¿sí? Entonces el gas va rápido ahí y va rompiendo esa pastilla, y lo que vemos es que aparecen unas burbujitas. Esa también es una reacción química. Bien. Hasta acá llegamos con la teoría, ¿sí? ¿Alguna duda quedó con esto? ¿Les parece difícil? No, profe, a mí está bien. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a mostrar el trabajo práctico que van a hacer, ¿sí? Que es el último. No es tanto, no es tan largo. Podemos ir haciendo algunos ejemplos. Así después les resulta más fácil. Bien. Ven que la fecha de entrega es para la semana que viene, que ya es 23. Ay, qué lindo. Así que ya estamos.
Bueno, en el punto 1, clasificar, tienen distintos fenómenos y ustedes lo van a clasificar si son cambios físicos o cambios químicos. Acuérdense lo que vimos recién, los físicos, ¿sí? Me va a quedar la sustancia al principio igual que al final, la misma sustancia, por ahí cambia el estado, puede ser, o la forma. Eso es un cambio físico. Ahora, si me aparece un compuesto nuevo, ya es un cambio químico, ¿sí? Sí, Por ejemplo, la primera dice derretir un chocolate. físico. Bien, todos los que sean cambios de estado son físicos, ¿sí? Así que derretir un chocolate, ¿qué pasa? Tenía el chocolate sólido y ahora lo voy a tener líquido, pero sigo teniendo chocolate. Y lo Entonces, vuelvo a poner sólido. sí, después si lo meto en la heladera me va a quedar sólido. Pero sigue siendo un chocolate, entonces es un cambio físico, ¿sí? Sí. Fíjense, oxidación de un clavo Químico, químico. ¿Por qué? porque cambia ya el estado del clavo. ¿Qué pasa cuando se oxida un clavo? ¿Qué aparece? ¿Cómo vieron que está el clavo? Ay, no me ¿Qué sale. aparece alrededor? ¿De qué color? Marrón, Óxido. todo marrón. Claro. Óxido, Óxido. eso, óxido. El óxido, medio marrón, medio rojizo. Bueno, esa es una sustancia nueva, ¿sí? Se llama óxido de hierro. Pero aparece una nueva sustancia, ¿sí? Ya no voy a tener el clavo como al principio, ¿sí? Claro, Digamos, si lo limpio por ahí, bueno, me va a aparecer, pero aparece una nueva sustancia que es de color rojizo, medio marrón, entonces es un cambio químico, ¿sí? claro. Bueno, y después con el resto de los otros van viendo. Recuerden que siempre los cambios de estado son físicos, cambios físicos, ¿sí? Sí, Bueno, en el 2 hay dibujitos, ¿sí? Por ahí algunos se repiten con los anteriores, pero es un dibujo, ¿sí? Primero, observar estas imágenes, ¿sí? Indicar qué es lo que pasa en cada caso. Por ejemplo, acá hay se está quemando la madera, por ejemplo, la leña, sí, ¿sí? Entonces decir si es un cambio físico o un cambio químico. Acá vuelve sí, a estar el de los clavos, ¿sí? Estos son clavos oxidados, este colorcito es el que aparece, ¿ven? Rojizo. claro. Acá se está cortando un papel y acá se está derritiendo un helado. Entonces ustedes solamente van a poner qué es lo que está pasando y si es un cambio físico o un cambio químico, ¿sí? Sí, Bien. En el 3 vamos a pasar el tema de los iones, ¿sí? Por ahí, sí, si no se acuerdan, vean en la teoría ese resumen que les puse, ¿sí? Que yo les puse que cuando tenemos carga positiva, catión. Cuando tenemos carga negativa, anión, ¿sí? sí. Y acá les puse un ejemplo de cómo resolverlo. Y acá Primero, al lado, perdón, al sí, lado le tengo que poner que si es cation o ion. claro, lo primero que dice el Ah, inciso listo. A, poner cuáles son cationes y cuáles son aniones. Ah, no lo leí, sí. Lo primero. Después en el B, ¿cuántos electrones ganó o perdió? Hay algunos que van a ganar electrones y otros que pierden electrones, ¿sí? Yo les puse acá un ejemplo de cómo resolverlo. Por ejemplo, este que dice, a ver si lo ven, si no lo pongo un poquito más grande. Ahí. Este que dice flúor, este es el flúor, y una carguita negativa. No sé si la ven acá. Después esto lo voy a ampliar Sí, porque están los números muy chiquitos y por ahí no lo van a ver. Después yo se los entrego bien grandes. Este dice flúor -1 o la carguita negativa. Bueno, ya con que tenga carga negativa es un anión, ¿sí? sí, Y los aniones, ¿sí? Después si no recuerdan, fíjense de vuelta en la teoría, ganan electrones, ¿sí? sí, se hace Ganan. negativo. Bueno, Ujú. ¿cuántos ganó? Me lo va a decir la carga. Si acá hay un menos solo, -1, ese menos que está ahí chiquito, quiere decir que ganó uno solo, Sí. ¿sí? Si hubiese dicho -2, ganó 2. Si hubiese dicho -3, ganó 3. Y ¿Sí? acá arriba donde dice -1, en el A Sí, este. ganó -1 solo. Claro, ese es el ejemplo que pongo acá abajo, ¿sí? El del Está bien. flúor, es el mismo. O sea, con menos o -1 es lo más es lo Sí, es lo mismo 1. mismo. Sí, acá Listo, podría ir -1, es lo listo. mismo. Sí, sí, Por está. ejemplo, este que dice -2, Ganó 2. ganó 2, ¿sí? Porque dice -2, entonces ganó 2 y va a ser un anión. Años, ¿Sí? sí. Bueno. Después tenemos otro ejemplo, el del sodio. Estos que están en rojo son ejemplos, ¿eh? No lo tienen que Sí, resolver, sí, sí. son ejemplos. El del sodio también, diría +1, ¿sí?
Sí, sí, Bueno, al revés, el que es positivo, perdió. claro, es un catión, y lo que le pasa a los cationes es que pierden electrones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones perdió? Porque eso es lo que pregunto yo. ¿Cuántos perdió? Bueno, si me dice +1, perdió Perdió 1 uno. electrón. Si diría Más +2, ¿sí? 2, Y si diría +3, 3. 3. Así. ¿Se entiende entonces cómo hacer? Sí. ¿Quieren que hagamos otro Sí, sí. ejemplo? ¿Quieren que Dale. hagamos otro? A ver si se dan cuenta ustedes. Por ejemplo, el del aluminio 3. Dice Sí. aluminio y dice 3 más. Primero tengo que ver si es un catión o si es un anión. Es un catión y Es perdió un 3 catión. electrones. Bueno, Sí. es un catión porque es positivo. Bien. Perdió, porque los cationes pierden electrones. ¿Cuántos perdió? 3, porque acá me dice 3 más. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí. bien. Si no, cualquier cosa después me pregunto. Bueno, seguimos en el último punto, es el de reacciones químicas, ¿sí? Tienen que elaborar, acá es investigar un poquito, o algunas que a ustedes se les ocurran que ya me han dicho, elaborar un listado de reacciones químicas, un ejemplo de cada una, que pueden ocurrir, por ejemplo, en la cocina, ya me dijeron ustedes algunas, ¿sí? Sí. Alguna reacción química que ocurra en la cocina, alguna reacción química que ocurra en un laboratorio, y alguna reacción química que puede ocurrir en alguna fábrica o en alguna industria. Si no saben, pueden investigar un poquito y ponen acá un ejemplo. En la cocina continuamente hacemos reacciones químicas. Cuando cocinamos, ¿sí? Cuando cocinamos una torta, por ejemplo, esa es una reacción química, ¿sí? Porque yo estoy poniendo al principio, pongo huevo, leche, azúcar, ¿sí? Harina, después lo mando al horno a cocinar y ya voy a tener una nueva sustancia, que es la torta, ¿sí? Sí. Ya no voy a tener el huevo, la leche, el azúcar. Ya está todo ahí mezclado, ocurrió una reacción química y se formó la torta. Tengo una nueva Sí. sustancia. No puedo volver para atrás. No voy a volver para atrás y tener el huevo, la leche, el azúcar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, hasta acá entonces sería ahí está, lo que tienen que hacer. ¿Sí? Perfecto. ¿Les pareció difícil? No. ¿No? No, Bueno, ¿alguna duda, pregunta, algo? No, a mí es del catión y el Catión y ion es anión, sí, ese por ahí es lo más difícil. negativo, positivo, sí, es un poquito más, pero Claro, bueno, creo. porque es algo nuevo por ahí, entonces por ahí tendrían que leer un poquito lo que puse en la teoría. Lean, cuando vayan a hacer ese ejercicio, lean lo que dice resumen en la teoría, que yo se los dejo. Entonces, teniendo esa diapositiva que dice resumen y le dice cuál es catión, cuál es anión, cuál gana, cuál pierde, les va a ser más fácil para hacer el ejercicio, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora yo les subo esta clase grabada y se los dejo en el grupo, ¿sí? Por ahí, los dejo en el Drive, pero se los pongo en el grupo si ya lo tienen, el archivo, ¿sí? La teoría, el trabajo práctico y la clase, por si tienen alguna duda, lo pueden mirar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias, Bueno, profe. entonces no tendríamos otra reunión más, a no ser que por ahí haya alguna duda, una consulta o algo, ¿sí? Igual seguimos en contacto por WhatsApp. Entonces entregamos este trabajo y ya está. Claro, entregando este trabajo y yo ya la que esté al día y tenga la corrección y todo, ya le puedo decir su nota final. ¿Sí? Se los voy a mandar por WhatsApp. Buenísimo. Su buenísimo. nota final. Buenísimo. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chao. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, gracias, profe. Chao. Chao. Gracias.